buenas monstruitos, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre 10 personajes del cine con trastorno de identidad disociativo. Como habéis visto en mis vídeos anteriores, o si no estáis tardando en ir a verlos, el trastorno de identidad disociativo o múltiple personalidad plantea la existencia de varias identidades totalmente diferentes en una sola persona. Esta psicopatología ha sido tan controversial que se ha convertido tanto en el blanco del escepticismo por la comunidad médica e incluso se ha aprovechado para darle gran uso en el mundo de la ficción, tanto en obras literarias como en obras cinematográficas, a tal punto que hasta se ha plasmado, aunque en muchos casos erróneamente o metafóricamente, en los propios cómics con personajes como Jean Grey o Phoenix, Bruce Banner o Hulk, incluso Mark Spector o como conocemos ahora mismo como Caballero Luna. Mediante este tipo de personajes normalmente se ejemplifica el dolor de la exclusión social a través de personajes que son realmente poderosos o marginales. El tema es que normalmente nos lo han planteado en el cine tanto a través del terror como siendo propiamente dicho héroes. Pues muy bien, en este vídeo vamos a comenzar nombrando a aquellos con trastorno de identidad disociativo que no lo hayan planteado muy bien en el cine, tanto que ha dado lugar a confusiones con respecto de qué trastorno tiene realmente el personaje, a tal punto que en muchos casos le meten incluso sintomatología más parecida a un trastorno psicótico porque presenta una ruptura con la realidad, una ruptura con el exterior y no tanto una ruptura interior. Entonces realmente parece que estamos ante una persona que padece una psicosis realmente y no una múltiple personalidad, sino que más bien parece estar viendo alucinaciones e interactuando con ella. Así que empezamos. Norman, el protagonista de la película Psicosis de la serie Bates Motel, se muestra como un hijo sumiso, sobreprotegido y celoso de su madre, a quien asesinó junto a su amante en un brote de locura. Si es verdad que aparece tanto en la película de Psicosis como en esta serie de Bates Motel protagonizada por Freddie Highmore, nos vamos a centrar sobre todo en el de la película que fue el origen de este personaje. Tras este acontecimiento se sintió tan culpable que decidió exhumar a su madre y la conservó como si estuviera viva, y a escapar de la cruda realidad que él mismo había causado. O sea que de forma progresiva fue creando en su mente la identidad de su madre, que era una mujer celosa, controladora y dominante que asesina a todos aquellos que puedan poner en peligro a su hijo o amenacen con alejarlo de ella. Pues bien, esta obra es una de las películas que más ríos de tinta ha hecho correr en este sentido, ya que para muchos el protagonista sufre lo que podríamos decir un desdoblamiento de personalidad propio de un trastorno de múltiple personalidad, pero para otros se trata de una esquizofrenia paranoide en cuyo delirio ha recreado la figura de su madre muerta. Entonces volvemos otra vez a lo que yo expliqué al principio del vídeo, trastorno neurótico versus trastorno psicótico. Pero vamos a centrarnos en que realmente tiene un trastorno psicótico y, como bien indica el nombre de la película, se llama Psicosis. Tenemos que tener en cuenta un montón de casos reales que se han visto a lo largo de la historia, que se ha llevado a cabo un montón de diagnósticos erróneos de esquizofrenia por muchos expertos que quieren alejar de la controversia médica la existencia del trastorno de identidad disociativo. Entonces capta atentamente mi atención que esta confusión entre trastorno en la vida real puede ser igual de errónea representada en el cine, y esto se debe a la dificultad de distinguir la presencia o no de alucinaciones. Sin embargo, la principal diferencia entre ambos trastornos es que la esquizofrenia se trata de una psicosis, como bien he dicho hace un segundo, por lo que existe una ruptura casi completa o completa de la realidad, mientras que en el trastorno de múltiple personalidad es un trastorno neurótico, por lo que la conexión con la realidad permanece intacta. Vamos a decirlo de otra manera. En la esquizofrenia puede ocurrir que se produzca una especie de desdoblamiento y que exista varias personalidades porque el paciente escucha voces o ve personas que no existen. Pero no se trata de nuevas personalidades, sino de creaciones alucinatorias. Son alucinaciones que el propio sujeto ha creado. Es un desdoblamiento externo, no una fragmentación de la persona, ¿vale? Esto hay que dejarlo bastante claro. Entonces, teniendo en cuenta de que a nivel clínico existen estas dudas que es muy difícil de reflejar, imagínense lo difícil que es interpretarlo de forma correcta en el cine. ¿Qué pasa con el cine? Normalmente ponen imágenes que se perciben siempre como experiencias externas a la persona o pensamientos e ideas que realmente son internos, lo plasman de forma exterior para ayudar a que la persona que está viendo la película o la serie le resulte más fácil entender el trastorno de esta persona. Pero lo que realmente hacen es que confundan más y crean síntomas similares entre una enfermedad mental y la otra.
La ventana secreta, la verdad que no es una película en la que haya que destacar demasiado el papel que tiene la múltiple personalidad en este caso, pero lo pongo en segundo lugar ya que la forma de proyectar este trastorno mental es de forma externa, como ocurre en muchísimas películas con respecto a esta psicopatología. Mort es un escritor deprimido a causa de que su mujer tiene un amante, ¿vale? Mort es Johnny Depp. Deja su casa y se retira al campo, donde comienza a ser acosado por una persona llamada John Shooter, que está interpretada por John Turturro, que es un hombre que lo acusa de plagiar una de sus historias y cambiarle el final. Pues a todo esto, Shooter incendia la casa de Mort y su esposa y obliga al escritor a meterse en la locura, por así decirlo, ¿no? Es que es el momento en el que él se percata de que Shooter es una personalidad creada por él mismo por un trastorno de estrés postraumático que le provocó el trauma del engaño de su mujer. Entonces busca vengarse cruelmente de su esposa y de su amante. Nina Sawyers, interpretada por Natalie Portman, es una bailarina clásica que se ve aquejada por la presión de desempeñar el rol protagonista de la reina cisne en una obra de ballet, a la vez que lucha contra sus tendencias suicidas. También desarrolla una gran rivalidad con un personaje llamado Lily, interpretada por Mila Kunis, a quien ve como el cisne negro, la versión siniestra de su papel Odette. Nina empieza a ser acosada por alucinaciones, una mujer idéntica a ella pero más agresiva, quien a veces adopta el rostro de Lily. A partir de ahí, Nina realiza proyecciones de sí misma en el personaje de Lily y aparecen síntomas más llamativos como delirios y comportamientos impulsivos, ira y autolesiones. Nina se implica tanto en el proceso, empezando a mostrar los primeros momentos de la película su personalidad rígida, obsesiva, introvertida y tímida con sus compañeras, muy crítica y perfeccionista, dejando entrever una gran baja autoestima y demasiada autocrítica. Ambas bailarinas muestran al espectador que en realidad son los dos cisnes de la obra. Nina es el cisne blanco, disciplinada, perfeccionista, perfecta, alter ego de la belleza, y Lily es el cisne negro, pasional, relajada, flexible y extrovertida. Se han realizado muchos artículos sobre el posible perfil psicológico de la protagonista, si realmente, según el manual diagnóstico psiquiátrico, si es un trastorno límite de la personalidad o si realmente el estrés de encarnar el papel principal evoluciona en las personalidades perfeccionistas a otra sintomatología que se considera algo pasajero, agudo, en la existencia de un trastorno de esquizofrenia paranoide, debido a la existencia de los delirios, de las alucinaciones, aplanamiento afectivo que padece la protagonista o incluso disfunción ocupacional y el propio análisis desde escuelas como la psicoanalítica, que tienen en cuenta conceptos como la doble conciencia, existiendo dos personalidades dentro del yo, pero dentro de estas varias teorías también se encuentra la de múltiple personalidad debido a la alta presión y ansiedad y estrés extremo que padece la propia protagonista. El personaje interpretado por Edward Norton es un empleado frustrado que sufre de insomnio y tiene fantasías sobre morirse. Es entonces que se manifiesta la personalidad de Tyler Durden, interpretado por Brad Pitt, un fabricante y vendedor de jabón que vive en una casa destruida y tiene una mentalidad bastante nihilista, estando en contra del consumismo exacerbado de una sociedad capitalista. Tyler es una personalidad tan dominante que logra hacer creer a su propia mente que se tratan de dos personas diferentes. Realmente aquí podemos interpretar que Edward Norton da vida realmente a un personaje flojeras, asustadizo, que lleva 6 meses sin dormir a pierna suelta. Fuera de la ficción, semejante privación de sueño es realmente bastante letal. Podemos tener, de hecho, bastantes efectos nocivos a la persona, como disminución potente de la concentración, una enorme afluencia de cuadros ansioso-depresivos, cardiopatías y, la verdad, que severo aumento de muerte prematura. Así que cuando una persona lleva tanto tiempo sin dormir, en palabras de nuestro protagonista, nunca te duermes del todo y nunca estás del todo despierto. Nada parece real. Por lo tanto, es muy fácil llegar a lo que podemos considerar el borde de la locura por culpa de un insomnio crónico. Realmente, en primer lugar, es que el narrador no pierde la cabeza por el hecho de no dormir. Y en segundo lugar, realmente Norton representa un personaje terriblemente predispuesto a una enfermedad mental a pesar de todo. Lo que se hace mediante este protagonista es, por un lado, un ataque manifiesto contra lo que se considera una mal depravada cultura del comercio. Evidentemente están bastante en contra del capitalismo en esta película. No ya contra lo que vendría a ser el capitalismo, sino más bien contra un consumismo extremo. Y por otro lado, se quiere dejar constancia de que el personaje no tiene presencia, ya que ni siquiera se usa su nombre. Así que, ¿cómo se manifiesta la múltiple personalidad en esta película? Pues bien,
Siempre que la angustia del narrador sube, tenemos un fotograma de Tyler en la pantalla. La aparición de su segunda personalidad está ligada a una ansiedad increíblemente fuerte arraigada en el personaje protagónico. Entonces, el narrador no puede hacer frente a su ansiedad, la cual es, digamos que la de peor tipo, y se asocia a su miedo existencial, a una angustia primitiva de no saber quién es él realmente. Entonces, como evidentemente no puede hacer frente a tanta insatisfacción y lo que él considera idiotez en la especie humana, porque se hace mucha crítica en esto en la película, se inventa su propio alter ego, que no solo es inmune a la sociedad de consumo, sino que es su depredador natural. Así poco a poco se va dando forma a esta idea en lo que se considera una intrusión mental que irá fortaleciéndose hasta crear una identidad completa. Nuestro querido Tyler Durden. Entonces, básicamente, mientras el narrador se va acomodando a esta personalidad dominante, emerge mientras tanto el Club de la Lucha, que es un lugar donde puedes olvidar tu lamentable vida de mierda y partiéndote la cara con cualquier extraño. Pero en fin, no nos interesa aquí el Club de la Lucha, nos interesa el protagonista. Estos dos protagonistas pelean por el dominio realmente de la mente y finalmente el narrador se hace con el control al recordar que él es la personalidad que es realmente fuerte y la que realmente siempre estuvo ahí. Trevor es un operario de máquinas en una fábrica que sufre de insomnio desde hace un año más o menos, lo que ha consumido su cuerpo y afectado mucho a su salud. Dada la ausencia de reposo, Trevor, interpretado por Christian Bale, empieza a tener alucinaciones a la vez que es acosado por Ivan, interpretado por John Sharian, un enorme y desagradable sujeto que resulta ser la forma en que Trevor se ve a sí mismo debido a la culpa de haber atropellado a un niño, suceso que le quitó el sueño y finalmente la cordura. Este insomnio crónico lo que le ha provocado es que se muestre distanciado de las demás personas, presentando una conducta pasiva, a excepción de momentos de crisis en los cuales se muestra alterado y con conductas bastante agresivas. Dentro de lo que se puede apreciar en términos del trastorno del pensamiento, hay una prevalencia dentro del delirio, el pensamiento autista, el cual Trevor se presenta de modo tal que toma los elementos del mundo real o exterior para ser reelaborados simbólicamente. Presenta delirios y alucinaciones, como bien dicho antes, debido al evento traumático que arrastra hasta su momento actual de la vida. Esto ha llevado a que su vida psíquica se fragmente en relación a los elementos del trauma y ha modificado la realidad a tal punto que ha creado una nueva, de la cual la aparición de Iván, la camarera, el niño, etc. son claves de ello. ¿Qué pasa con este caso de la película? Que volvemos a manifestar la misma duda que nos genera la película de Psicosis con Norman Bates. Relacionan un trastorno de múltiple personalidad debido al delirio, por lo tanto es muy difícil distinguir si quisieron plasmar realmente un trastorno de identidad disociativo o realmente una esquizofrenia o cualquier otro tipo de trastorno psicótico. El Dr. Carter Nix, interpretado por John Lithgow, es un respetado psicólogo infantil que mantiene en secreto que el hecho de que sufre trastorno de identidad disociativo. Sus personalidades alternativas incluyen a Cain, que es un gran criminal violento, Josh, un niño tímido de 10 años, y Margot, una niñera de mediana edad que protege a los demás a toda costa. Carter y Cain están matando a madres jóvenes para conseguir a sus hijos, aparentemente para experimentos realizados por el padre de Carter, un psicólogo infantil que perdió su licencia años después de realizar experimentos poco éticos con niños. Nix tenía un conocimiento extenso y detallado de la infancia torturada de Cain, incluidas grabaciones grabadas de sus sesiones. Con el tiempo se va descubriendo la verdad. Nix Sr. puso desapasionadamente a su hijo a través de años de abuso infantil severo para obtener relatos de primera mano de su desarrollo psicológico traumático y estudiar las personalidades emergentes, lo que llevó a un trauma tan grande que le supuso la fragmentación de su identidad, generando el trastorno de múltiple personalidad. Nuestro protagonista Charlie, interpretado por Jim Carrey, es un policía bastante bien intencionado que tuvo la mala suerte de elegir a una mujer con la que se terminaría casando, la cual le va a engañar y finalmente lo abandona con los 3 hijos de su amante. Charlie entonces se vuelve el blanco de burlas y abusos por parte de todo el mundo a su alrededor, lo que finalmente lo lleva a crear a Hank, un hombre sumamente grosero, bastante frontal y agresivo que corporiza las reacciones violentas que Charlie siempre llevaba años suprimiendo. Me gusta mucho esta película y la recomiendo porque es la primera película que he visto en la que
muestra en clave de humor lo jodido que puede ser un trastorno de identidad disociativo sin faltar el respeto a esta psicopatología. El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una famosa novela del escritor escocés Robert Louis de Stevenson, escrita en 1885 y editada por primera vez en 1886, en la que un abogado llamado Gabriel John Utterson intenta descubrir la relación entre el Dr. Henry Jekyll y el brutal misántropo Edward Hyde. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde se considera que es la primera aproximación literaria de una fragmentación de la personalidad, entendida como un verdadero trastorno psiquiátrico, lo que venimos hablando durante todo el vídeo. En el mundo del cine existe realmente una infinidad de adaptaciones de la novela de Stevenson. Sin embargo, la mayoría de la gente tiende a centrarse en la de 1920 de John S. Robertson, donde el actor John Barrymore encarnó a sus dos contrapuestos protagonistas. Podríamos resumir que se trata de la historia de un científico firme defensor de la teoría de la doble personalidad humana, una positiva y otra negativa, ambas disociables, entendiendo que el mal de los seres humanos puede ser capturado y aislado. Pero bueno, tenemos varias representaciones cinematográficas, además de estas, en las que se muestra de formas diversas como realmente un verdadero trastorno de identidad disociativo o múltiple personalidad. Realmente la película trata de un paciente mental que está siendo juzgado por una serie de asesinatos, Malcolm, interpretado por Pruitt Taylor Beans. Tiene un caso de trastorno de identidad disociativo tan severo que ha creado 11 personalidades diferentes, en las que nos incluimos a Ed, entre comillas, el protagonista, que es un ex policía, Paris, una prostituta, Louis y Ginny, que son un matrimonio, Larry, un empleado de hotel, Rose y Maine, que son dos criminales, Caroline Susan, una actriz, George, Alice y Timmy York, una familia padre, madre e hijo respectivamente, y se trata de averiguar cuál de ellos es un feroz asesino serial. Realmente todo esto ocurre dentro de la propia mente de Malcolm, que es la persona que va a ser juzgada, y se convierte en una especie de cluedo involuntario dentro de la mente del perturbado. Todo se muestra en una especie de motel, que es realmente un espacio cíclico en la mente del sujeto donde los personajes están atrapados y este misterioso asesino va matando a todas las identidades de Malcolm una a una. El tema es que debe prevalecer una identidad que no sea asesina para asegurarnos de que Malcolm sea inocente. Esto es importante porque en Estados Unidos, a diferencia de, por ejemplo, España o algunos otros países, a nivel legal está reconocido el trastorno de identidad disociativo como eximente de la condena. En 2017, con la película de Múltiples, se vuelve a retomar el interés sobre el trastorno de identidad disociativo que parecía haber quedado bastante al margen. Cabe destacar que es de las primeras que se vuelve a caer en el mismo error de siempre con respecto a la representación de la psicopatología, que es marcar la esencia del mismo con estereotipos criminales y violentos. Aún así, a mi gusto personal, es una auténtica obra de arte que plasma muy bien el trastorno de múltiple personalidad, y no como otros sitios que parece que tienen una psicosis. La película está protagonizada por Kevin Wendell Crump, interpretado por James McAvoy, un joven atormentado con sus 23 múltiples identidades, que al final de la película llegan a ser 24, de las cuales solo se muestran unas pocas en pantalla. Las que aparecen de forma más protagónica son, primero, Kevin, que es el hombre joven que fue abusado por su madre cuando era solamente un niño. Aunque es la identidad original y principal, se indica que lleva 2 años sin salir, ya que tomaron el control las personalidades dominantes que nombraré a continuación. Barry es un sensible diseñador de moda homosexual que intenta avisar en varias ocasiones a la doctora Fletcher, que es su psicóloga, sobre la bestia, personalidad que puede tomar las riendas de Kevin y que supone un gran riesgo para la población. Dennis, sin duda, es una de las personalidades que más sale. Es una de las personalidades dominantes, ya que fue la primera personalidad que se generó durante las experiencias traumáticas sufridas por Kevin en su infancia. Sufre de un trastorno obsesivo-compulsivo relacionado con la limpieza y el orden. Además, parece tener rasgos de cierto abusador sexual. Es quien sigue las órdenes de su otra identidad dominante, Patricia. Además, en las sesiones de terapia finge ser Barry en el proceso de creación de la bestia para evitar que su doctora no sospeche nada. Patricia
Se le puede encontrar cierto paralelismo con la madre de Norman Bates en Psicosis de 1960 de Alfred Hitchcock. Es una identidad bastante fría, calculadora, con rasgos psicopáticos, muy elegante y femenina. Ella jamás se mancha las manos, ya que es ella la que domina y controla a Dennis, quien se encarga de realizar las órdenes encomendadas por Patricia. Hedwig, sin duda de las más inocentes personalidades, con un cierto punto retorcido, ya que es un niño de 9 años que, como caracteriza a los niños de esta edad, es muy infantil y solo quiere divertirse. Resulta curioso que es quien tiene una cierta inmunidad, ya que es quien decide qué identidad puede tomar el control y quién se queda sentado a la espera para poder salir. Representa la parte inocente e infantil que Kevin se vio frustrada bajo los abusos de su madre. Y por último, pero no menos importante, la bestia. La parte disociativa más cruel y depredadora de todas. Se trata de una síntesis y materialización de las fieras del zoológico de Filadelfia, donde trabaja Kevin como cuidador. Parece poseer facultades físicas que superan a las de cualquier ser humano, por lo que su brutalidad mental se ve psicomatizada. Estos serían los 10 personajes que quería destacar del cine con trastorno de identidad disociativo, que a mí personalmente más me han llamado la atención, pero seguramente habrán más que se escapen a mi trabajo. Lo único que quería decir para finalizar el vídeo es que debéis ver la película de Edward Norton y Richard Gere, Las dos caras de la verdad, que no incluyo en este vídeo porque ya si veis la película y llegáis hasta el final entenderéis por qué no meto el personaje protagónico, bueno, realmente protagónico, no antagónico de la película en este vídeo. Así que por favor echadle un ojo porque realmente vale la pena y en otro vídeo quizás os la analice. Así que por ahora esto es todo, pórtense mal.